Bai, egunon guztioi. Se está oyendo, ¿no? Porque no se enciende esto. Vale. Bueno, egunon guztioi. Gaurkoan hainbat gairen berri ematera gatozkizue, eta horietako nagusietako bat, orain da daia aste batzuk adierazi genuen moduan, bertako merkataritza sustatzeko sortutako plataforma hori abian jartzea aurreratuko dizuegu, baina horren aurretik ere beste gai batzuen inguruko erreferentzia egin nahiko nuke. Lehen gaia izango ditzateke gaur bigarren fasean gauden honetan eta jadanik pandemiak gure hirian izan duen eragina baretzen dijoan honetan, datu bat eman nahiko nuke, gure datuen arabera, pandemia honek gure hirian eragin dituen hildakoen kopurua 59koa baita, eta hori jakin egin nahiko nizueke, beraiekin daukagu gure oroimena. Decía que, en primer lugar, y a la hora de abordar una serie de cuestiones sobre las que quisiera hablar hoy, mencionaré un dato, que es el de cuál es el número de fallecidos ocasionados por el COVID-19 en el caso de nuestra ciudad. Nosotros tenemos contabilizadas 49 personas desde que iniciamos este periodo de crisis y confinamiento. Vaya para ellas todas nuestro recuerdo. Beste gai batzuetara sartuta, adierazi ere, aste honetan, bigarren faseari hasiera eman diogun aste honetan ere, Donostiako udaletxearen funtzionamentuan aldaketak izan ditugula. Guztira 1518 langile ditu Donostiako udaletxeak, horietatik 620 astedenera arte tededana egiten zuten, eta atzotik aurrera 340 udaletxera itzuli dira, zerbitzu ezberdinetara, aurreko astean ere aipatzen genizkizuen arreta publikoan dauden lanpostu horietara itzuli direlarik, eta naiz eta aldez aurretiko zita eskatu beharra dagoen zerbitzu horiek eskaintzen ari dira momentu honetan. Tededanean dihardute 281 langilek oraindik, baina espero dugu epe laburrean gutxinaka horiek ere udaletxera edo udaletxeak dituen egoitzetara bueltatzea. Beti kontutan izan da, noski, arriskua izan dezaketen pertsonek, horiek agian ez dute da inazkar egin ahal izango, baina hori beti osasun arrodoko gomendioen arabera egingo da. Decía que quería dar una serie de datos, iniciada la segunda fase de la desescalada en relación con lo que es el funcionamiento del propio ayuntamiento. De un total de 1.518 trabajadores que tiene el Ayuntamiento de San Sebastián en plantilla, teníamos hasta el domingo 620 personas que estaban teletrabajando, y ayer se incorporaron 340 personas de esas 620 a trabajo presencial. Es conocido porque la semana pasada dimos los datos relativos a la apertura de servicios de atención al público, que desde ayer ya están en marcha, siempre con cita previa, eso sí, y parte de esta plantilla se ha incorporado a realizar esas labores. Se mantienen en este momento en teletrabajo aproximadamente unas 280 personas, pero para la semana que viene y 15 días está prevista la incorporación de la práctica totalidad de la plantilla, salvo aquellos colectivos que sean considerados de riesgo y que Seguridad y Salud recomiende que no se incorporen de forma presencial. Por lo tanto, todo esto nos lleva a que poco a poco vamos recuperando la normalidad en lo que son los servicios del propio ayuntamiento. Bigarren gai bati aipamen egiteko, eta hori jakina da, atzokoan bilera izan baitzen Gipuzkoako kostako udalerri ezberdinen artean eta Aldundiarekin, hondartzei dagokien gaia izango ditzateke, denboraldia uztailaren batean irekitzea aurre ikusten da, eta sorosleak ekainaren 15etik aurrera izatea ere aurre ikusten da. Bitartean, jendearen ardurari dei egiten diegu, batez ere Kontxako hondartzak jartzen dituen baldintza zail horiek aldik eta hobekien kudeatzeko.
Decíamos que la siguiente cuestión es relativa a playas. Ayer se celebró la reunión entre los municipios de la costa guipuzcoana y la Diputación Foral de Guipúzcoa para acordar los criterios bajo los cuales se procederá a la apertura de la temporada de playas y básicamente la decisión es iniciar la temporada como tal el 1 de julio, pero incorporar los socorristas para el 15 de junio. Mientras tanto, creo que hay que hacer otra vez un llamamiento a la responsabilidad de las personas para que pues la gestión de las playas sea la más adecuada posible, sobre todo en el caso de la Concha, que resulta la más complicada a la hora de realizar esa gestión. Eta azken gai bat, gaurko gai zentralariekin baino den, datorren ostegunean udalbatza ospatzeari ekingo diogu, modu presentzialean izango da, eta aurre ikusita 27 zinegotziak bertan izango garela, baina ikusiko dezute pleno aretoak disposizio berezi bat duela 2 metroko distantzia hori bete arazteko. Eta beraz, baldintza bereziak izango ditu pleno horrek. Y decía que una última referencia relativa al funcionamiento del ayuntamiento también. El próximo jueves se celebrará la sesión plenaria correspondiente al mes de mayo, recuperando también el funcionamiento institucional normalizado del ayuntamiento. Será un pleno curioso, puesto que la disposición del salón de pleno se adapta a las exigencias que en este momento son de obligado cumplimiento para mantener la seguridad y la distancia entre los miembros de la corporación, lo cual, pues nos ofrecerá una imagen inédita de ese salón de plenos con los concejales a más de 2 metros de distancia unos de otros. Pero por lo demás, el pleno, pues entendemos que discurrirá con normalidad. Eta gaurkoan bereziki aipatu nahiko genukeen gaia, eta horretarako nerekin batera hemen dago Enrique Ramos, hain zuzen ere merkataritza ardura duen delegazio burua dena, merkataritzari dagokion gaia izango ditzateke. Danak ikusten dugu, faseak aurrera egiten duten heinean, merkataritzak ere gutxinaka bere jarduera berreskuratzen duela, baino jakin badakigu garai gogorrak bizi izan dituzte da, hilabete oso zailak izan direla bereziki merkataritzarentzat, eta horren aurrean, udaletxetik adierazi gendun gure helburuetako bat aurrerantzean izango zela udalerriko merkataritza hori sustatzea eta laguntzea. Horretarako ezaguna dan bezala diru laguntzak emateko linea ireki genduen, oso harrera ona izan duen linea izan da hori, eta orain, sustapen estrategia horren baitan, bigarren pausu garrantzitsu bat aurkeztera gatoz, bere garaian ere aurreratu genizuen hori egiteko asmoa genuela, merkataritzari hain zuzen digitalizazioko leiho bat ireki nahi genio da, eta horrekin batera ikusgarritasun bat, eskaparate bat eskaintzeko lanean jarriko ginela. Eta gaurkoan guzti horren emaitza aurkeztera gatozkizue. Donostia Market Plaza da, hain zuzen ere, guzti hori egiteko helburuarekin martxan jartzen den webgunea. Bertan, merkatariek beraien erreferentziak jarria izango dituzte, eta aurrerantzean ere irekita egongo da, etorkizunean erreferentzi berriak sartu nahi baldin badira. Plataforma honek eskaintza ematen du, arlo ezberdinetan bilatu ahal izateko, bakoitzak nahi duena, eta uste dugu, benetan, bizi dugun egoera honek mehatxua suposatzen baldin baduela merkatarientzat gure portaera bat baldin badator, egoerak eskatzen duenarekin bat baldin badator, aukera ere bilatu daiteke da, eta horretarako tresnak abian jarri ditugu, diodan bezala Donostia Market Plaza deitzen den ekimena. Gaurtik aurrera ikusi ahal izango da bertan dagoen eskaintza, eta bihartik aurrera ere, eta horretaz Enrique Ramos hitz egingo du, xehetasun handiagoz, erosketa bonoak ere erosia izango dira. Gaur daño guztira 372 komertzio biltzen ditu plataforma honek, eta plataforma hau ezagutzera emateko hain zuzen ere komunikazio kanpaina ere bultzatuko da, eta horretarako elkarteekin, den elkarteekin egin dugu lana, elkarrekin egin dugu lana. Gure auzokaldeak ez ditugulako utzik nahi, bizirik nahi ditugulako. Decía que el tema central al que quería hacer referencia en esta comparecencia de hoy es la relativa a lo que es la campaña de comercio
que en su momento ya os adelantábamos que íbamos a poner en marcha cuando la normalidad fuera volviendo a nuestra ciudad. Creo que todos somos perfectamente conscientes de que de los distintos colectivos que han sufrido con especial crudeza lo que ha sido esta época de confinamiento, el comercio es sin duda uno de ellos. Han vivido meses muy duros y tienen ante sí un futuro, en cierto modo, incierto, ante el cual pues, el Ayuntamiento ha querido dar determinados pasos y hacer determinadas cosas. La primera de ellas, que también conocéis, es la puesta en marcha de una línea de ayudas que tuvo muy buena acogida, pero también en aquel momento, cuando presentábamos la línea de ayudas, mencionábamos que era nuestra intención desarrollar una estrategia para ayudar al comercio local a competir en este complicado mundo en el que bueno, las grandes plataformas ofrecen casi de todo de una forma aparentemente fácil. Y para ello nos pusimos en marcha para construir lo que es un lugar, una web, un lugar en el que ese comercio donostiarra de proximidad está presente y puede hacer la oferta de sus productos. Hoy venimos a presentar precisamente esa plataforma que hemos venido trabajando durante todo este tiempo, un escaparate en el que han participado comercios donostiarras y también las distintas plataformas de comercio que existen en la ciudad. Y desde hoy ya esta página web estará visitable y se podrá ver todo lo que la misma ofrece a través de lo que es el comercio donostiarra. Creemos que, si bien la situación que hemos vivido y que todavía seguimos viviendo representa un riesgo para el comercio de proximidad, también representa una oportunidad. Pero esto será en función también del compromiso y comportamiento que cada uno de nosotros y nosotras adoptemos de cara a futuro. Donostia Market Plaza en este momento integra 362 comercios, pero sigue estando abierto a que se incorporen nuevos comercios que quieran hacer pública su oferta a través de esta plataforma y se pondrá en marcha una campaña de comunicación que la dé a conocer a todos y todas las donostiarras para que la puedan utilizar. Sí que me gustaría hacer una última referencia porque, al fin y al cabo, el poner en marcha una plataforma de estas características representa un instrumento para poder hacer determinadas cosas, pero el que las cosas se hagan o no dependen fundamentalmente de nuestro compromiso como ciudadanos donostiarras en favor de nuestro comercio. No queremos una ciudad que no tenga comercio de proximidad, una ciudad comercialmente vacía, y el que eso no sea así dependerá de nuestro nivel de compromiso y de nuestro nivel de participación en lo que son estas iniciativas que, como digo, facilitan a cualquiera de nosotros el que podamos ayudar en este contexto a nuestro propio comercio y podamos ser responsables en nuestros hábitos de consumo. Es ese compromiso al que quiero apelar fundamentalmente en este momento, compromiso de todos y todas las donostiarras, que con un pequeño gesto de hacer un esfuerzo por buscar aquello que necesitan o que quieran en esta plataforma, por lo tanto, en el comercio local, pueden ayudar a que todos salgamos juntos y todos salgamos mejor. En manos de todos nosotros y nosotras está. A continuación, Enrique Ramos también dará cuenta de la puesta en marcha de los bonos que pretenden ayudar y animar precisamente esos hábitos de consumo que a partir de mañana también se podrán adquirir. O sea que, Enrique, cuando quieras, tuya es la palabra. Mila esker, jauna. Egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. Bueno, como muy bien señalaba el alcalde, todos y todas somos conscientes de cuál es el peso que el comercio tiene en nuestra ciudad, en Donostia San Sebastián. Es un peso, por una parte, puramente económico, en cifras, ¿no? Y que todos conocemos, supone más o menos el 8,5% del PIB, el PIB de Donostiarra, y en número de empleos unos 8.000. Por lo tanto, ese es un poco el dato objetivo, el dato, si se quiere, estadístico o frío, pero luego hay un elemento también que yo creo que todas y todos somos conscientes de él, ¿no? Y es lo que supone el comercio para una ciudad como San Sebastián, ¿no? Una ciudad que realmente tiene una gran tradición comercial, tiene una historia
de comercios, muchos de ellos que tienen más de 50 y hasta de 100 años en algunos casos, y una ciudad que siempre ha vivido mirando a su comercio, ¿no? Una ciudad en la que el comercio ha formado parte de las historias personales, familiares de cada uno, y por eso va mucho más allá eso que el alcalde comentaba, de intentar volver a reactivar ese comercio después de 2, 3 meses, casi 3 meses parado, depende un poco de lo que cada uno y cada una haga, ¿no? De lo que en su propio ámbito personal cada uno de nosotros haga. Nosotros, como ayuntamiento, vamos a poner las herramientas, algunas herramientas a disposición tanto de los propios comercios como de la ciudadanía para que las utilice, pero luego depende efectivamente de la responsabilidad individual de cada cual el hacer uso de ellas, ¿no? Durante esta cuarentena hemos estado recluidos en casa y muchas veces hemos pensado y hemos dicho también, le hemos verbalizado, exteriorizado, que en cuanto esto terminara, pues íbamos a comprar no sé qué, o íbamos a cortarnos el pelo, íbamos a tomar al no sé qué, ¿no? Y ahora es el momento ahora de que esas promesas que hicimos durante la cuarentena las cumplamos y que ese ánimo que queríamos dar y ese apoyo que queríamos dar al comercio y a la gente que ha estado con nosotros a nuestro lado en el balcón de al lado, que ha estado, a la que hemos saludado y que hemos visto que estaba en una situación complicada porque 2, 3 meses para cualquiera, para un establecimiento sin poder abrir, realmente es un tiempo muy importante, muy delicado. Ahora tenemos la oportunidad, como señalaba el alcalde, de poder ser solidarios y de, al fin y al cabo, lo que tengamos que comprar, que lo compremos en nuestros establecimientos, en nuestras tierras, que seguro que tienen prácticamente, por no decir el 100% de todo, aquello que podamos desear y necesitar. Bien, dicho esto, y entrando ya al detalle, hay 2 instrumentos fundamentales en el Donostia Marketplace, esa web que ya está abierta, ya hemos levantado la persiana, digamos, virtual, la persiana online, y mañana empezaremos ya con la venta de los bonos. Hay 2 instrumentos fundamentales, los bonos de compra, como señalaba el alcalde, y también el servicio a domicilio. Vamos con cada uno de ellos. En primer lugar, en cuanto a los bonos de compra. Bueno, vamos a poner en marcha casi 29.000 bonos de compra, concretamente 28.960 bonos de compra, que se van a adquirir en esta web, vía online, por parte de la ciudadanía y que van a poder canjearlos en el comercio local, en la industria artesana, en la hostelería, en el turismo y demás. Si vemos, si pasamos, y detrás de mí está la web, vemos un poco cuál sería la fórmula, la mecánica para llevar a cabo esta compra. Tenemos abajo, como podéis ver, en ese clip clicamos donde pone compra de bonos, obviamente estará en castellano, euskera, etcétera. Ahí elegiremos bien por, digamos, materia, por lo que queramos comprar, por categoría de comercio o bien por la ubicación de ese comercio, buscaremos lo que queremos comprar, pincharemos ahí y luego nos aparecerá un listado de comercios, iremos al comercio concreto y ahí ya tendremos, ahí ya podremos adquirir, ahí abajo ahora está en negro, pero lo podréis ver mañana, ya estará activado, ahí podremos adquirir el bono. ¿Cuántos bonos podremos comprar? Bueno, 28.960, como decía, son los bonos totales que ponemos a disposición. De ellos, cada persona, cada cliente podrá comprar 5 bonos como máximo. Podrá comprar 2 o 3, evidentemente también, o 1, pero podrá comprar un máximo de 5 bonos y, a su vez, habrá un máximo de 80 bonos en total por establecimiento. Esos es, por lo tanto, los números un poco generales de esta campaña en cuanto a los bonos. ¿Qué ventajas tiene para el comercio fundamentalmente? Para el comercio tiene una ventaja evidente, es que además de que se está comprando, adquiriendo un producto, un bono de compra, tiene una liquidez inmediata porque lo que hacemos desde Fomento, en cuanto se adquiere el bono, se le transfiere inmediatamente esa cantidad, ese dinero al propio establecimiento. ¿Qué ventaja tiene para el cliente? Pues que mientras que está comprando un bono de 20 euros, cada uno de los bonos es de 20 euros, y sin embargo el cliente solo paga 14 euros. Por lo tanto, Fomento de San Sebastián, el Ayuntamiento de San Sebastián, pone los otros 6 euros, digamos, que faltan. Por lo tanto, para el cliente es la ventaja de que está comprando algo de 20 euros por 14 y para el establecimiento que está recibiendo esos 20 euros de manera inmediata. Estos bonos no hay por qué gastarlos mañana mismo, se puede adquirir ahora, pero no hay por qué gastarlos mañana ni pasado. Se pueden guardar, por ejemplo, pues para un cumpleaños de alguien que queremos regalarle algo más adelante. Yo cumplo en octubre, por ejemplo, para Navidades, pues si queremos hacer un regalo. Bueno, en fin, para cualquier momento. Y pueden canjearse hasta el 14 de marzo de 2021. 14 de marzo de 2021 y, por lo tanto, hay prácticamente 10 meses, casi un año, para poder canjearlos y para poder ir al establecimiento. ¿Cómo vamos con esos bonos al establecimiento? Bueno, nosotros nos descargamos el bono, igual que hacemos, por ejemplo, cuando adquirimos un billete de avión o compramos alguna cosa o una reserva de hotel, por ejemplo, podemos descargarlo y tenerlo en papel físico, digamos, o descargarlo y llevarlo en nuestro móvil, lo llevamos al establecimiento y ahí compramos. Por lo tanto, esa será la mecánica.
La segunda parte, decía, ya voy terminando, era la del servicio a domicilio. Para nosotros es especialmente importante esta cuestión porque en este Donostia Market Plaza que vamos a poner en marcha, lo vamos a poner de una manera gradual. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que en un primer momento vamos a hacer un directorio, en este caso de más de 100 pequeñas empresas de la ciudad. Aquí está comercios, establecimientos de todo tipo, hostelería, etcétera, que se han adherido a este programa y que han habilitado un servicio a domicilio para repartir sus productos, como digo, a domicilio. Por lo tanto, entrando en esta web podremos ver ese listado, ese directorio de establecimientos, podremos hacer el pedido a través de los medios que ese establecimiento haya decidido, como quiera hacerlo él, y a su vez se establecerá la fórmula de servicio de reparto a domicilio de ese producto. ¿Cómo colaboramos nosotros? Bueno, colaboramos obviamente con la propia plataforma y poniendo a disposición de los establecimientos y de los clientes esta plataforma online, y en segundo lugar aportamos por cada servicio a domicilio 4 euros, que es más o menos el coste total que suele tener, 4 o 5 euros que suele tener ese reparto a domicilio. Por lo tanto, esa es la manera en que colaboramos. Pero esta es una primera fase, como digo. Nuestra idea es que de aquí a un tiempo, lo más breve posible, sea una plataforma integral y, por lo tanto, nosotros tengamos tanto ese directorio de establecimientos, que ya desde ahora animo a que se adhieran a él el mayor número de establecimientos posibles, porque evidentemente la masa también hace la fuerza en este caso, y que se adhieran el máximo posible, y cuando ya tengamos el número necesario, una plataforma, digamos, de compra de las que todos conocemos. Es decir, por lo tanto, se podrá adquirir con una plataforma de pago propia y además habrá ese sistema de reparto en el que también estamos trabajando, que será coordinado y organizado por el ayuntamiento. Bueno, esto es, por lo tanto, unas medidas que creemos muy importantes. En el caso de los bonos es algo, evidentemente, en este caso puntual. Veremos, nuestra idea es también, si pudiera ser, ampliarlo en una segunda parte, en una segunda fase. En el caso de la plataforma de reparto a domicilio, compra online, etcétera, queremos seguir profundizando en ella y nos gustaría que todo esto no se quede en algo coyuntural, en algo que hemos hecho, evidentemente ha surgido como producto de esta necesidad, pero que queremos que sea un proyecto a medio o largo plazo. Es decir, que finalmente se institucionalice y que realmente tengamos también en nuestra referencia, cuando queramos comprar algo, esta plataforma. Y, por lo tanto, cuando queremos comprar cualquier cosa, no pensemos en otras plataformas que todos conocemos y que andan por ahí, sino que digamos, bueno, voy a entrar en Donostia Market Plaza para ver si realmente lo tiene un establecimiento de mi ciudad y, por lo tanto, puedo colaborar también y también beneficiarme, evidentemente, de esa compra en nuestra propia ciudad. Por lo tanto, a partir de mañana, todo el que quiera entrar y todo el que quiera adquirir tanto los bonos como ese directorio que he dicho, podrá hacerlo. Y es que... Yo solo en euskera lo he dicho, pero creo que en castellano no, indicar que, bueno, más allá de lo que es la presentación hoy aquí de la puesta en marcha de esta plataforma, todo esto llevará también una campaña de comunicación que dará a conocer esta plataforma de forma adecuada a todos los ciudadanos para que puedan acceder a la misma. Bueno, ahora si hay preguntas, pues... Bueno, nos pregunta Maya de Donostiatic si esos 362 comercios incluyen también hostelería, que sí que incluyen. Nike de la cadena SER nos pregunta si la plataforma de compra a domicilio es lo mismo que el Donostia Market Plaza. Sí, lo que pasa es que hay una parte que ofrece ese servicio. O sea, no todos los 362, pero 100 ofrecen el servicio además de a domicilio. Bueno, Beñat Irutxulokoitzatik galdetzen digu, banaketa udalak kudeatuko duen edo saltoki bakoitzak egingo duen bere kabuz. Ez, hori saltoki bakoitzak egiten du bere kabuz. Oraingo fase honetan hori. Enrikek aipatu du, hau da hasiera bat, eta guk nahi genduna hasiera hori azkar izan zedila. Momentu honetan beharrezkoa da horrelako plataforma bat sortzea, eta hasierako fase batean eduki dezake direktorio izaera bat jasotzen dituena, zeintzuk diran dauden eskaintza guzti horiek, baina gero horrek ez du esan nahi ez degunik landu behar haratago joatea. Zuk aipatzen dezun hori adibidez, izan daiteke honek izan dezakenaren garapen baten ondorioa. Vale, Carolina nos pregunta si ha habido junta de gobierno y si ha habido temas destacables.
No ha habido temas destacables. Únicamente, bueno, pues hemos quedado ya para que el martes de la semana que viene se adopte un acuerdo de la Junta de Gobierno local de forma que las atribuciones de los delegados vuelvan a la misma, pero lo demás no ha habido grandes temas. Y un tema recurrente en las últimas semanas, las playas. Herminia, de Radio Nacional, nos pregunta si el Ayuntamiento cierra la concha en pleamar o solo recomienda no ir desde 2 horas antes hasta 2 horas después. A ver, sobre esta cuestión, ya que me haces la pregunta, Herminia, voy a aprovechar también para hacer una consideración. Ya sé que durante la semana pasada y durante esta semana también parece que el tema de máximo interés y actualidad en nuestra ciudad es el de las playas. Y lo puedo entender, pero hasta cierto punto. Y lo digo sinceramente. O sea, creo que las circunstancias que hemos vivido, que todavía vivimos y las que probablemente vayamos a vivir consecuencia de lo que ha pasado, pues nos vaya a colocar en situaciones que no son sencillas. Y la playa, bueno, pues tiene su importancia, pero para mí, lo digo sinceramente, de forma relativa. O sea, creo que en este momento hay cosas que nos deberían preocupar seguramente bastante mayores, ¿no? Pero bueno, voy a contestar a la pregunta que me haces. Nosotros hemos pedido a los donostiarras que actúen con responsabilidad, porque sabemos que la playa de la Concha, con las características físicas que tiene, en determinados momentos del día ofrece dificultades para que algunas de las condiciones que en este momento son obligatorias, pero que en un futuro próximo pasarán a ser previsiblemente recomendaciones, se cumplan. Y yo ahí, en una primera instancia, desde luego, lo que hago es apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros y de nosotras, que creo que es el instrumento más potente que tenemos en nuestra mano para verdaderamente dar una respuesta adecuada a la situación. Y por eso hemos pedido a los donostiarras y las donostiarras que actúen con responsabilidad y que, por lo tanto, cuando las condiciones de la playa de la Concha lo pongan complicado, actuemos con esa responsabilidad y no la utilicemos para la estancia, lo cual no quiere decir que no se pueda acceder para bañarse. Para eso estará disponible. Veremos a ver cuál es el comportamiento que todos y todas observamos. Y, bueno, poco a poco iremos viendo también cómo se van implementando una serie de medidas. Hoy he adelantado que los socorristas entran en funcionamiento el 15 de junio, que la temporada oficial de playa con algunos de los servicios, que no todos, algunos ya sabéis que no van a existir, como por ejemplo son los toldos o los parasoles, que no van a estar este año, bueno, pues entrarán a partir del 1 de julio. Pero insisto, o sea, yo creo que ante lo que nos viene y ante las nuevas situaciones que vamos a ir viviendo, daremos toda la información, y en eso estamos trabajando, de cuáles son las situaciones que presentan las playas en cada momento, pero tenemos que apelar a la responsabilidad. Euskera zesantzakatu, aukera. Bai, bueno, lehengo goeta bat, aurreko astea eta aste hau, hondartzaz hitz egiten pasatu dugu neurri handi batean, ez? Eta nik ez dut ahaztu nahi, bizi izan dugun egoera oso gogorra izan dela, 2 hilabetez konfinatuta egon gera, pandemia baten aurrean izututa, eta orain, badirudi, gutxinaka gauzak hobera dijoaztela, eta hori ona da. Baina uste dut gure kezka mantentzen jarraitu beharra daukagula, eta gure ardura ere bai. Eta, bueno, hondartza garrantzitsua izango da, baina seguru aski aurrean daukaguna tamaina handikoa izango dan gauza da, eta ez da hondartza bakarrik. Eta hori bai, gogoratu arazi nahiko nuke da orokorrean. Hondartzari dagokionean zuzenean, guk eskatu duguna da Kontxako kasuan, jakinda zein zaditasun eskaintzen dituen Kontxako hondartzak daukan aldagarritasuna handi hori dela eta, marea gora egin aurretik 2 ordu denago eta 2 ordu geroago, egoteko ez erabiltzea. Eskari hori egiten diogu gure hiritarrei, eta eskari hori egiten jarraituko dugu. Datozkigun egun hilabeteetan, gakoa gure ardura izango delako, alarma egoera batetan bizi izan gera, eta gera oraindik, eta hor badaude muga eta erregulazioak, baina hori gainditzen danean, bakoitzaren ardura izango da elementu funtsezkoa. Eta uste dut, hondartzen erabileran ere hori eskatu egin behar dela. Arduraz jokatzeko, badakigu zeintzuk diran bete beharreko baldintza horiek, guk informazioa eskainiko dugu
Ahalik eta onena, hain zuzen ere, hori nola bete daitekeen hondartzetan jakiteko, baina ardura ezinbestekoa da egoera honetan egin beharrekoa egiteko. Bueno, momentuz ez dago alderarik, itxarongo dugu pixka bat, beste norbait animatzen den, uste denak inditugula. Un segundito, que alguno está Typing. pensándolo. Si nos preguntan otra vez si la hostelería está incluida en esta plataforma, ya hemos dicho antes Que sí. Carolina, Noticias de Guipúzcoa, nos pregunta si se ha retrasado o aplazado alguna gran obra. Eso todavía está en fase de análisis. No hay decisión distinta a que aquella que comuniqué en su día. Y bueno, pues me imagino que a lo largo de este mes siguiente, podemos ir tomando decisiones al respecto que comunicaremos, evidentemente. Bueno, Asierrek berriz ere hondartzekin zalantza bat dauka. Galdetzen digu, jende asko joaten bada hondartzetara, hilaren 15 aurretik, hau da, sorosleen zerbitzua indarrean sartu aurretik, sortu daitekeen arriskua nola kudeatuko duen udalak, nork eta nola zainduko du hori eta neurri guztiak. Bereziki udaltzainek izango duten lana izango da hori. Horrelako egoerak ematen diranean, hartu beharreko neurriak hartzeko. Bueno, digo, la labor fundamental para controlar que efectivamente la playa funciona en condiciones adecuadas la desempeñará la Guardia Municipal. Bueno, pues listo. aquí lo dejamos.